Charla histórica. Tu conexión con el pasado. Hola amigas y amigos, bienvenidos a una emisión más de Charla Histórica. Les saluda Luis Güense y le doy la más cordial bienvenida a Alejandra García. Bienvenida, maestra. Hola Luis, muchas gracias por la bienvenida. Y bueno, en esta ocasión estamos muy contentos porque tenemos un compañero de nuestra generación del doctorado. En esta ocasión nos acompaña el maestro Vicente Murillo Villicaña, que él nos va a estar hablando de diferentes cosas que vamos a irle preguntando. Muchas gracias, Vicente, por estar con nosotros. Bienvenido. Bienvenido. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues, ¿de qué nos va a platicar? A mí me empezó a mover un poquito que nos dijo algo de reclutamiento forzado y levas, pero dije yo, ¿y qué es eso? Exactamente, ¿y dónde, no? ¿Y dónde? También, ¿Y en qué año? ¿De qué estamos hablando? Si ustedes recuerdan en la primaria, amigas y amigos, de la intervención francesa, hubo un periodo aquí en México de mucho interés, no solamente en el campo bélico, sino también cultural. Ocurrieron muchas situaciones, pero en este caso aquí nuestro compañero que se especializa, el maestro Vicente, que se especializa en este periodo del siglo XIX, nos va a platicar de ese reclutamiento forzado, de ese, oye, tú te vienes a la guerra y no tienes otra opción más que decir sí. Háblanos al respecto, querido Vicente. Sí, bueno, comenzamos, como les decía, con el periodo de la guerra. Se habla de la intervención francesa, pero poco se dice justamente de que no es una guerra internacional. La guerra de intervención francesa es la continuación de una guerra civil que viene desde la guerra de reforma, lo que se llamó conservadores y liberales. En determinado momento ambos bandos terminaron desgastados, en tanto económica como de material humano, y tuvieron que echar mano de las levas, o sea, sí, obligar a la gente a pelear. Ubican a nuestros amigos en el tiempo. ¿Qué años? Andamos más o menos a la mitad del 1800, entre 1850 y 1860. Algunos lo avientan hasta 1900, pero no nos vamos tan lejos. Uh-huh. Muy bien. ¿Y cómo ocurría esto de las levas? En términos simples, ¿qué es una leva? Pues una leva es básicamente obligar a la población a pelear, a la población civil, cuando hay una escasez de soldados. Se entiende en el contexto de la guerra civil porque pues después de tantos años de pelear mexicanos contra mexicanos, pues los soldados van muriendo en campos de batalla. Entonces tienen que echar mano de la población civil, entregarle un arma, medio enseñarle a usarla y órale, vas a ver qué es. Y a veces hasta descalzos, ¿no? Como mostraba mucha de los periódicos de la época, ¿no? Dibujaban a los, ¿cómo se les llama esto? Porque no son soldados, o sea, no son propiamente, no tienen una formación militar, no tienen un conocimiento, sino que es gente que estaba como en su causa. Como vemos, me recuerda algunas películas que tú ves que llegan los soldados y se les llevan a ciertos jóvenes que están allí en casa, que no se llevan ni a los viejos, ni a los niños, ni a las mujeres, sino a los jóvenes que están como muy fuertes, y entonces más o menos de eso estamos hablando. Y en las películas ponen muy bien uniformaditos, con pero botas. No hay conocimiento. A veces hasta descalzos, ¿no? Uh-huh. Incluso a veces era sin armas. Ajá. O sea, agarren sus herramientas y vénganse. La cuestión es de que se tienen o tenemos la percepción de que las guerras pelean soldados, pero en este caso hay tres tipos de combatientes, que son los voluntarios, gente que por voluntad propia decide afiliarse o unirse a un grupo, ya sea como soldado pagado o como mercenario. Están los reclutados, las levas, que es un poquito de lo que vamos a hablar, o de lo que estamos hablando, y los soldados profesionales, gente que hace su carrera dentro de las armas y que obviamente son los mejores combatientes, pero son los más costosos. Uh-huh. Claro, porque ya es una profesión y porque ya tienen toda una... ¿O por qué serían los más costosos? Porque ya tienen estipendio. Un estipendio, un pago, y tienen formación, y los otros pues ya, el que agarraste. No, en teoría son más costosos porque no solo porque se les da un pago, en teoría todos reciben un pago, tanto al que jalan a huevo como al que le... Uh-huh. No, son más costosos porque se requiere tiempo de invertirles su formación. O sea, es una persona que sacas del trabajo del campo o de alguna actividad productiva y se tiene que dedicar exclusivamente a las armas, a entrenar para pelear, a saber manejar sus armas, a vivir de eso. Él no va a producir nada y no va a generar sí genera un beneficio, pero no genera un beneficio económico al país. Entonces tiene que ser sostenido por el resto de la población. Es por eso por lo que se puede considerar como un combatiente más caro. En cambio, un reclutado de la leva estuvo trabajando en el campo hasta que tú lo llamaste.
O sea, él estuvo así y ya después de que termina la guerra, al soldado le tienes que dar su pensión. Al reclutado deberías darle su pensión, pero no necesariamente se les otorga. Uh-huh. Ahora, platícanos todo el proceso. Lo que sucede principalmente es de que, como ya comentaste, no se les da la opción. Es o van a pelear o los fusilan en el lugar. En el caso mexicano, en la guerra de intervención, los dos bandos los ejecutaban por traición. O sea, el Imperio Mexicano era o fue un ente que existió, o sea, fue un gobierno real que estuvo presente y que tuvo su legitimidad, por decirlo de una manera, pero también fue el gobierno republicano. Ahora, algo de lo que se habla poco es de que, si bien el gobierno republicano hablaba muy mal de las levas, o sea, las criticaba, decía que estaba mal enviar a la gente a pelear, fue el que más echó mano de la leva. Porque cuando se sublevaron los oficiales imperialistas, la mayor parte del ejército profesional, los soldados que estamos hablando, los soldados profesionales, se pasaron del lado imperialista. Entonces el lado republicano, el gobierno republicano, de repente se quedó sin soldados, dijo, caray, no puedo pelear esta guerra. Y tenía de dos, o formar sus propios soldados, que toma tiempo y dinero, algo que durante una guerra no hay. Entonces dijo, o formamos nuestros soldados o tomamos combatientes y vénganse. Y la forma más rápida para defenderse rápido pues fue justamente levantar levas. Ellos decían que no las aprobaban, pero las necesitaban. Pero las necesitaban, exacto. Lo que uno no puede ver en su casa lo ha de tener. Exacto. Y entonces les tocó hacer lo mismo que estaban criticando, ¿no? Sí, y justamente ya después los franceses, el Imperio francés, que fue el que apoyó el lado imperialista mexicano, tenía también que mantener su número de sus combatientes. Ellos no podían hacer tanto uso de las levas porque no había tantos mexicanos de los voluntarios, porque no había tantos mexicanos que simpatizaran con los franceses. Sí con el Imperio Mexicano, pero no con los franceses. Entonces el Imperio Mexicano lo que hizo fue pues también echar sus levas, pero además los franceses mandaron mercenarios, lo que conocemos ahorita en México, ¿no? Como los mercenarios franceses, los suavos y estas cuestiones. Entonces ahí había una mezcla de todo tipo de combatientes en México. Había soldados mexicanos, había soldados franceses, reclutas, levas, voluntarios. Y entre todo este desorden todavía se le agregan los bandidos y los bandoleros, que en cierto punto eran... Para variar. Pues, variar, y eran parte de lo mismo, porque como eran pues levas y como ya comentamos ahorita, no, en la teoría les tenían que pagar después de su servicio, pero no se hacía. Entonces gente que fue sacada de su campo de trabajo, que no podía regresar y que solo sabía combatir, pues era el bandidaje. Entonces, y esto que nos estás platicando, Vicente, ¿estás trabajándolo en un contexto nacional o tienes como un ejemplo de una zona específica donde estás investigando esto que estás trabajando? Platícanos más o menos qué zona o qué área estás trabajando. Sí, estoy trabajando justamente en el área de Puruándiro, lo que fue el distrito de Puruándiro, que abarca pues, un poco de Zacapu, Cueneo, Puruándiro, Guaniqueo, Cuitzeo, esta región. La intención de trabajar esta región es de que hay poblados que son proimperialistas y otros que eran prorrepublicanos. Bueno, tenía la característica de que era el paso de la economía del Bajío. O sea, si se enviaban y mandaban cereales, pasaban por ahí, por esa región. Y también otra cuestión es de que fue uno de los lugares más golpeados por el bandidaje y por los reclutamientos desde la época de la Reforma hasta la época de la Revolución. No se pudo pacificar de una manera sencilla. Ya después se vinieron los cristeros, las cristiadas y estas cuestiones, y pues se volvió todavía más complicada esta zona. Entonces fue una región que, para bien o para mal, en la historia de México dio muchos bandidos. O sea, dio una cantidad bastante salvaje de estos personajes. Ahora, a mí me surge una pregunta. Ya una vez ya restablecida la República, con estos que consideraban enemigos, traidores, estos que levantaron en las levas durante la intervención, había que hacer algo con ellos, ¿no? No nada más juzgarlos como simples traidores. ¿Qué sucedía? Los abandonaban a su suerte, los ejecutaban, los reclutaban en algún lado, los encarcelaban. ¿Qué sucedía con ellos? Fíjate que ese es un muy buen tema de estudio, muy buena pregunta. Por lo general, después de la guerra,
pues uno pensaría que el perdedor desaparece, ¿no? O sea, perdieron, pero no funciona así. Después de una guerra, quedan estos resabios, ¿no? Aquellos soldados que su ejército perdió, pero que ellos aún existen, y que, como dice, son señalados por el ejército ganador como traidores. ¿Qué pasaba con el soldado que fue obligado, con el reclutado que fue obligado a pelear por el imperio? La república pues tenía que ver qué hacer con él, o sea, le pagaba una pensión, lo regresaba a su casa y todo. ¿Quién tiene la responsabilidad sobre él? Aquí, haciendo un pequeño paréntesis, vemos sobre las responsabilidades, la tendría él mismo por no defenderse del reclutamiento. Su obligación como mexicano era pelear contra el francés que se lo estaba llevando de su casa. El gobierno mexicano, o sea, la obligación del gobierno mexicano era evitar que alguien molestara su paz. Tendría que haber llegado el ejército para rescatarlo a él, o sea, evitar que se lo llevaran. O el gobierno francés que metió su mano en un conflicto que no le importaba, que no le interesaba, o sea, ¿qué tenía que andar sacando a esta persona de su casa? Al final, sea quien sea que tenga la responsabilidad sobre él, al terminar la guerra, el gobierno mexicano, el gobierno republicano decide, ¿sabes qué? Como no puedo mantenerlo, simple y llanamente es un traidor. Olvídenlo y refúndanlo allá en el cerro y que viva de lo que pueda. Entonces, de ahí nació esta tradición de bandidos y bandoleros. O sea, soldados, digámosle, abandonados a su suerte. Una parte. No voy a decir que todos tienen esta situación. Hay otros que se dedicaron al bandidaje por su propio interés. Por gusto. Por gusto. Por gusto, decir de una forma. Oye, Vicente, y esta información, toda esta que nos estás dando, evidentemente, pues estará en algunos libros y toda esta información en bibliografía que tienes, pero ¿de dónde son tus fuentes? ¿Dónde abasteces que cierto grupo de personas estaban y avanzaron y todo lo que conlleva tu investigación a algunos archivos o de dónde son tus fuentes? La fuente más accesible que podemos tener es las hemerotecas, tanto locales como la nacional. Los diarios, teniendo siempre en cuenta que un diario tiene como dos manitas. Sí, apoyas a uno y criticas ¿Quién lo paga y quién lo sí. lee? Ajá. Exactamente. Pero sí se menciona en los diarios dónde hubo acciones militares y dónde hay bandidos. Ahí le vas dando tu seguimiento. Okay. Sí, están los archivos como el de la Sedena o los archivos municipales también, donde se mandan cartas y reportes de esta cuestión. Para el público en general o para uno mismo, para no aburrirse, puede agarrar novelas como la de Fernando del Paso, creo que es la de Noticias del Imperio, y Los bandidos del Río Frío. Ahí se dan cuenta sobre estas cuestiones de Paino, ¿no? De Paino, exactamente. Sobre cómo funcionaba la sociedad en aquella época y cómo era un soldado abandonado a su suerte y la formación de los bandidos. Y entonces este tipo de novelas sí dan cuenta de una realidad histórica de la época, ¿no? Finalmente, a pesar de que la trama es ficción, pero está basada en hechos que recurrían de la realidad. Entonces también es una recomendación, amigos, amigas y amigos que nos escuchan, para que se den una idea de esto que estamos platicando aquí y de una manera amena, ¿no? Bandidos de Río Frío de Manuel Paino, es muy recomendable. Y acerca de lo que has estado investigando ya desde el punto de vista o el trabajo histórico, ¿qué libro nos puedes recomendar, maestro Vicente? Bueno, ya sin meterme mucho en cuestiones muy técnicas, me gustaría recomendar, si lo pueden encontrar, son las memorias de Pitacio Huerta. Eso es una visión de primera mano de alguien que vivió esa situación, que incluso fue gobernador del estado de Michoacán. Se le señaló de muchas cosas, incluso de traicionar a Benito Juárez, que él en todo momento sostuvo que no, que fue al contrario. Benito Juárez traicionó a la causa republicana, entonces hay este conflicto. Y está en sus memorias, en sus diarios, incluso creo que si se pueden acercar un poquito con las memorias de este personaje. Fue editado hace algunos años por el municipio de Cueneo, me parece. Por ahí algunas bibliotecas las deben de tener. Si no, pues ya luego yo traigo un ejemplar aquí a esta. Claro que sí, por ahí que nos regales la liga para ponerla debajo del podcast. Incluso si ya están disponibles fuera de cobro de derechos en PDF, pues también ahí se los dejamos, amigas y amigos. Te agradecemos mucho que hayas venido por aquí a este espacio de divulgación histórica.
Pues muchas gracias, Vicente, muchas gracias, Luis, y qué gusto de estar aquí escuchando estas nuevas historias que vamos a estar compartiendo. Toda la información va a estar abajo en nuestras ligas para, inclusive si alguien tiene alguna pregunta para Vicente así en específico de este tema que le interese trabajar, bueno, pues si acerca a nuestras redes sociales de Charla Histórica, bueno, pues los podemos acercar de alguna manera, ¿no? Sí, muchas gracias, amigas y amigos. Les recordamos que este resultado de la colaboración de varios de nuestros compañeros, Alfredo Carrera, Rebeca Ballín y Natalia Aguilar también, que está con nosotros. Hasta la próxima. Gracias. Charla Histórica. Tu conexión con el pasado. Este es un podcast de divulgación histórica creado por alumnos del doctorado en Historia e impulsado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.